hemos cumplido, hemos hecho acto de presencia para cumplir con la obligación de que exige de que el juramento es un acto necesario para que un magistrado entre en funciones, y eso es lo que ha sucedido. Bueno, hoy está paralizado el Tribunal Superior, hay que deponer las actitudes humanas. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que uno tiene que estar absolutamente apegado a la legislación vigente, y la legislación vigente dice que el tribunal se integra con 9 miembros, está integrado con 9 miembros y debe funcionar a partir de esa situación legal. Todavía no hemos podido ver lo que más me interesa, que es los expedientes que están en trámite ante el tribunal para emitir mi voto y que se dicten las sentencias correspondientes. Eso es. Hemos hecho tareas administrativas, de superintendencia, así que hemos participado en un acuerdo con el doctor Mariani y el doctor González Nora, pero uno en este lugar tiene que ser un fiel y cumplir estrictamente la legislación. Y a mí hay una ley que establece 9 miembros, a mí el pliego lo votó la legislatura, con las facultades exclusivas y excluyentes, y me tomaron juramento. ¿Podido charlar, dialogar, por lo menos de manera informal con el resto de los vocales? No, fue una charla informal con la doctora Ludueña y con la doctora Mercado, ¿no? Bueno, pero Ellos abren la posibilidad, de poder sentarse a dialogar, de resolver la situación. fue un saludo protocolar como vecinos de esta provincia. ¿Cómo va a seguir esta semana? ¿Cómo cree que va a seguir? Nosotros hoy nos vamos a seguir trabajando. No tengo otra respuesta. Bueno, para los vecinos de la provincia, ¿qué mensaje se le puede dar del Tribunal Superior? Porque bueno, en esto también el Poder Ejecutivo lo ha dicho en distintas oportunidades, Sergio, que el objetivo de todo esto es que haya una administración de justicia que responda también a las necesidades de la sociedad. Pero bueno, hoy, enmarcado en estas grandes tensiones, ese objetivo va quedando lejos. Mire, yo puedo responder por mi juramento, y mi juramento implica que debo ser un juez independiente e imparcial y que debo rendir cuenta de mis actos. Eso es lo que puedo decirle.